Bueno, sí, aquí me están mandando mensajitos. Buenos días, Natalie, también. Buenos días para ti, mija. Sí, de hecho yo batallé porque pensé que era Salomón y no tiene acento, entonces Solomon. ¿Quién sabe? Bueno, vamos a ver cómo se pronuncia esto, pero se me hizo muy raro este síndrome, inclusive por el nombre. Pero es un síndrome muy común también. O sea, hay muchos síndromes que podemos detectar y esto es muy bueno porque podemos pues, atacarlos de cierta manera cuando nos enteramos de ellos. Pero vamos a ver un poquito sobre este síndrome, ¿verdad? Y no es muy largo, no es muy largo el webinar. Síndrome de Solomon. Wow, ¿por qué aparece una muchacha ahí media temerosa, medio con miedo, como que todo la observan? Está muy interesante este síndrome en las oficinas, ¿eh? Pero ¿qué es el síndrome de Solomon? ¿Por qué la gente se siente incómoda, se siente tímida? ¿Por qué en las oficinas? En el trabajo, vaya, básicamente. Entonces, a este también se le llama el miedo a destacar. Fíjense, es algo muy curioso. Dice aquí, muchas personas evitan sobresalir por temor a que la gente no las acepte. Buscan la conformidad del grupo. Entonces, una de las cuestiones es el síndrome de Solomon, es el miedo a destacar por temor a confrontarse con los demás. El término correcto sería conformismo. Y aquí se detecta mucha falta de autoestima y de confianza, ¿no? Con la gente. Pero vamos a ver por qué sale estos detalles ahí. Bueno, ¿y dónde viene su nombre? Nos está preguntando aquí la ejecutiva. Pues bueno, vamos a ver de dónde viene este nombre. Y ya saqué referencias, ¿verdad? Bueno, viendo los antecedentes de este síndrome que es súper común. Esto viene de Solomon Asch. Él nació en Varsovia, en Polonia, y pues bueno, él ya murió hace muchos años, pero es un psicólogo, fue un psicólogo polaco-estadounidense y muy conocido por sus trabajos de psicología social. Es más conocido por sus experimentos de conformidad. Este experimento lo marcó. Ahorita vamos a ver este experimento. Marcó el experimento de la conformidad, ¿verdad? Y demostró la presión de los grupos hacia la gente. O sea, los grupos que se hacen, que son muy unidos, puede hacer que la gente no quiera destacar para mantenerse en lo mismo, ¿verdad? Fíjense, una encuesta de Review of General Psychology, publicada en 2002, clasificó a Ash como el 41º psicólogo más citado del siglo XX. Entonces, pues experimento de Solomon Ash fue pues muy comentado, ¿no? Porque pues es raro y las pruebas que hizo fueron especiales. Vamos a platicar un poquito sobre este Ash Conformity Experiment, ¿no? Ahí la pregunta. A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál línea es igual? La línea de que está en el lado izquierdo, ¿cuál es igual a la de la derecha? ¿A, B o C? ¿Cuál será? ¿Ninguno? ¿Qué letra quieren? ¿A, B o C? ¿Cuál será igual? A todas luces, parece que esta rayita de esa exhibición uno es la igual a la A. Pero vamos a ver cómo fue este experimento. Fíjense, esto nos lleva a reflexionar sobre nuestra tendencia a la conformidad social. Fíjense, esto está muy interesante. Este, Porque también, de ciertas maneras políticas, obviamente en todo el mundo, que se tiende a mantener una conformidad para no estar contra nada. Y muchas veces la inconformidad o las ideas nuevas o innovadoras pueden ser criticadas o acusadas o algo por el estilo. Esto puede enfrentar en la empresa y también en los países, ¿eh? O sea, las disidencias que no estén con la mayoría pudiera ser algo que no es correcto. Fíjense, pero vamos a ver sobre el experimento. A los participantes se les mostraban dos tarjetas, una con una línea de referencia y otra con tres líneas de diferente longitud. Se les pedía, como les dije a ustedes ahorita, de la línea de la tarjeta de la izquierda, cuál es la que se asemeja, cuál sería igual a la de la derecha.
Entonces, bueno, pero aquí había un truco. Todos los participantes en realidad, bueno, la mayoría eran cómplices del experimento y daban respuestas incorrectas a propósito, de manera unánime. No, es esta. Este, haz de cuenta que yo digo, bueno, la tarjetita de la izquierda, pues para mí la sé. Y todos decían, no, no, no es la B, es la B. Todos decían, ah, chihuahua. Y entonces él dice, lo sorprendente fue que muchos participantes, a pesar de saber la respuesta correcta, se conformaron con la opinión de la mayoría y dieron respuestas incorrectas para encajar. Esto revela nuestra tendencia a la aprobación social y evitar el conflicto. Qué interesante. Bueno, aquí hubo ciertas conclusiones. Muchos participantes iban en contra de su propio juicio y se conformaban, dando respuestas incorrectas para coincidir con la mayoría. Esto resaltó la fuerte presión de conformarse a las normas sociales. Esas fueron las conclusiones que hizo el señor Ash. Se encontró que el nivel de conformidad aumentaba con el tamaño de la mayoría hasta cierto punto. A medida que la mayoría se hacía más grande, los individuos eran más propensos a conformarse y dar respuestas incorrectas. Entonces, más grande el grupo, pues ni le muevas. Voces discordantes. La presencia de incluso una sola persona disidente redujo significativamente el nivel de conformidad. O sea, por ejemplo, todo el grupo decía que no, que era esta, pero alguien de ese grupo decía que era esa la que tú pensabas, y eso también a ti te reforzaba, y decías, no, es esa. Entonces, lo que indica la importancia de voces independientes para asistir a la presión social. O sea, es muy importante esas cuestiones. Y aquí, en tanto las jefaturas, tienen que ver que no haya una conformidad de esa manera, ¿verdad? Porque muchas veces, sí, dicen que sí a todo y no sé qué, y no, no es así, porque temen quedar mal con, con sus compañeros. Los participantes eran más propensos a conformarse cuando sus respuestas se hacían públicas. Vamos a citar todas, ¿no? No, está bien. Sin embargo, cuando las respuestas se hacían de forma privada, y no había un temor de evaluación social, la conformidad disminuía. Entonces, cuando era más discreto, la gente salía más. Ese es el miedo a estar en contra de la sociedad o de las mayorías, ¿verdad? De cierta manera. Si hay dudas, con todo gusto. Bueno, aquí está. Stooges significa en inglés chiflados, pero aquí yo lo puedo interpretar como discordantes y el participante inocente, ¿verdad? Ese es el experimento de Solomon Ash. Pues son los cómplices, ¿verdad? Estos chavos que están ahí, y el otro no sabe de eso. Era nada más para ver si decía lo que ellos querían. Bueno, pero ¿cómo saber si yo o alguien en la oficina tiene ese síndrome? ¿Tendrá ese síndrome? Vamos a ver ciertas características entonces para poderlo detectar. Evitación de la individualidad. La persona prefiere pasar desapercibida, incluso si eso implica sacrificar sus propios deseos o talentos. No quiere destacar. Baja autoestima y falta de confianza. Se juzga a sí mismo basándose en la opinión de los demás. No, es que tú, bueno, en lugar de sus propios criterios. Dependencia de la aprobación externa. Buscan siempre que alguien apruebe lo que están haciendo. Por eso digo, el papel importante, también de los compañeros, ¿eh? Hay compañeros que pueden darse cuenta y reforzar que estás bien, pero también, los jefes también podrían dar esa pauta. Ven que vale, que tiene talento, pues vamos a reforzarlo, vamos a creer en esa persona y aplaudirle pequeños éxitos para que vuelva la autoestima y la autoconfianza, que es algo muy importante. ¿Por qué? Porque puede tener ideas geniales y las estamos desperdiciando. Dificultad para tomar decisiones es otra de las causas. Este, Porque dicen, no, si me equivoco, imagínate, pues, ¿qué van a decir de mí? Posibles problemas con las relaciones. La necesidad de aprobación puede llevar a relaciones dependientes o la dificultad para expresar opiniones personales. Entonces, pues bueno, es una persona muy tímida, muy cerrada. ¿Qué puede ocasionar esto? Pues bueno, experiencias de la infancia. Puede haber poca reconocimiento por sus logros desde pequeños, que están reforzando esa cuestión. La presión social también, haciendo que la persona se adapte a la opinión mayoritaria, aunque sea incorrecta. No, no, tú acepta, tú haces esto, tú haces lo otro, y
Si la persona, pues obviamente, desde la infancia no le han reconocido detalles o siempre lo regañaban por algo, pues trata de hacer lo que le digan o estar conforme con la mayoría. Miedo al rechazo, ¿verdad? Hay gente que no soporta estar sola o que sea relegada, no. Entonces se junta con el grupo de cierta manera, aunque no le gusten muchas cosas del grupo, pues se adapta y eso no es bueno. ¿Qué consecuencias entonces esto puede tener? Frustración y falta de realización personal. Pues no vas a destacar así jamás. No por seguir tus propios sueños, tus propios objetivos y metas, te va a frustrar. Vas a lograr lo que logre la mayoría. Vas a ser un común denominador, haz de cuenta ahí. Dificultades, obviamente, en tu profesión. Tú inhibes tu talento, tus ideas, tu creatividad. Cada quien es diferente. Como ahí en el Tíbet, la capital Lhasa, hay una catedral muy antigua, que es el Hokang. Ahí, inclusive, en la entrada está toda muy ya pulida por las sandalias donde van ahí los peregrinos. Es de piedra. Pero hay un banderín ahí ondeando que dice 1000 monjes, 1000 religiones. Entonces, lo que trata de decir es que cada quien tenemos nuestras propias ideas, que trabajemos en equipo es muy padre, pero trabajar en equipo es que cada quien respete sus individualidades, porque si hacemos todo lo mismo, pues de nada sirve el equipo. El equipo se junta y se hace fuerte para cuando cada quien con sus formas de pensar se unen, esas diferentes formas de pensar se pueden hacer alguna buena idea, algún buen proyecto y se actúa en consecuencia. Alguien es muy bueno para hablar, alguien es muy bueno para escribir, alguien es muy bueno para investigar. Entonces esas individualidades son importantes para que se haga un equipo, ¿verdad? Eso muchas veces es y se cree en general que haciendo un equipo que todos piensan igual y eso no es un equipo. También las consecuencias son relaciones insatisfactorias. Eso pues te afecta mucho el contacto con la gente y pierdes todo el liderazgo que puedas tener, bueno, poder tener. Bueno, pero ¿existe alguna solución, alguna prevención de esto? Pues hay que buscar ayuda profesional, ir con un psicólogo, psicóloga, pues puede ayudarte, te puede orientar. Pero tú puedes, ¿sabes qué? Estoy mal en esto. Tienes que reconocerlo primero porque dices, no, yo estoy bien, no quiero nada de eso. O inclusive apoyarte con gente que sabe. Puede ser hasta un familiar, puede ser el jefe, la jefa, que tienes confianza y platica, oye, me siento incómodo por esto, lo otro. Y obviamente, pues son profesionales con mucha experiencia que te pueden orientar muy bien. Trabajar en la autoestima, los pequeños logros apláudelos, o sea, oye, que ya terminé un taller o un diplomado o esto, celébralo, o sea, poco a poquito vas avanzando en las cosas y cada año tienes más experiencia en el trabajo que tienes. Aprende a tomar decisiones, un poquito simples, después un poco más complejas. Si el jefe ve y te apoya en que tomes un poquito más de decisiones, pues eso es muy bueno, porque te empieza a dar una autoconfianza increíble, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Dice, bueno, es que me habían contestado que la letra A, qué pena, es que yo pensé que iban a hablar. Bueno, aquí estamos bien, ahorita vamos a hacer otras preguntitas. Dice, identificar y expresar las propias necesidades y deseos. Entonces, aprender a reconocer y valorar las propias opiniones y sentimientos. Entonces, pues tú eres una persona independiente, recuérdate, 1000 monjes, 1000 religiones. Cada quien es un pequeño mundito que no que te adaptes, pero sí aprendes a convivir, aprendes a trabajar con más gente, ¿verdad? Cada quien con sus habilidades, sus talentos, sus propias formas de ser. Se tiene que respetar tus propias creencias, tus propias, ¿cómo se dice? Metas, objetivos, todo eso. Nada más que hay que siempre avanzar, no aplazando a los demás. Pero es muy común esto, les digo, porque tendemos siempre a la conformidad y estar con la mayoría, ¿verdad? Ahorita vamos a ver una frase de Mark Twain que habla sobre la mayoría. Ahorita vamos a ver sobre eso. Vamos a ver un pequeño video donde explica un poquito más el experimento de Solomon Ash, a ver si queda un poquito más entendido. Vamos, va video. Hoy en Draw My Life, el experimento de Ash.
Se trata de una serie de pruebas desarrolladas por el psicólogo Salomon Asch. Su objetivo era investigar hasta qué punto la conformidad de una persona es influenciada por la presión social de un grupo. Pero primero es necesario entender qué es conformidad. Para la psicología se define conformismo al tipo de influencia social que requiere un cambio de opinión o actitud de una persona para encajar en un grupo. El experimento consiste en una prueba de visión. El participante de la prueba se coloca en una habitación con otras 7 personas, que en realidad son cómplices. Antes de la prueba, los cómplices se habían reunido para discutir cuáles serían sus respuestas, todo a escondidas del participante. Al grupo se le presentaba primero la línea objetivo y luego 3 líneas comparativas. Después, cada persona en la sala tenía que decir en voz alta cuál de las 3 líneas se parecía más a la línea objetivo. La respuesta siempre era obvia y el participante era el último en responder. Se hicieron 18 pruebas, 12 de ellas eran pruebas críticas, donde los cómplices daban la respuesta incorrecta. Asch quería descubrir si el participante se conformaría con la opinión mayoritaria. También se hizo una prueba de control, donde el participante respondía a la prueba solo, sin presencia de cómplices. En promedio, 1/3 de los participantes se conformaron con la opinión mayoritaria incorrecta en las pruebas críticas. En estas pruebas, el 75% de los participantes se conformaron al menos una vez, y el otro 25% nunca lo hizo. En el grupo de control, menos del 1% dio la respuesta incorrecta. Después del experimento, los participantes fueron entrevistados. La mayoría afirmó que no estaban de acuerdo con sus respuestas conformes, pero habían seguido al grupo por miedo a ser ridiculizados o juzgados. Pocos estaban convencidos de que las respuestas del grupo eran las correctas. Las personas se conforman por 2 razones. La primera razón se conoce como conformidad normativa y lo que ocurre es que la persona quiere encajar o ser aceptada por un grupo. La segunda razón es la conformidad informacional, donde la persona cree que el grupo está mejor informado y tiene una inteligencia superior a la suya. Asch también cambió el experimento para encontrar factores que influenciaban los niveles de conformidad. Uno es el tamaño del grupo. Cuanto más grande es la mayoría del grupo o el número de cómplices, más personas se conforman. Pero si se introduce un aliado para romper la unanimidad del grupo, la conformidad disminuye, porque la necesidad de ser aceptado no es alta. También influye el nivel de dificultad de la prueba. Si es más difícil decidir cuál de las líneas es la respuesta correcta, se busca la confirmación en el resto del grupo y por lo tanto la conformidad aumenta. Por último está el caso de responder en privado, donde se desconocen las respuestas de cada persona. No hay presión de encajar, el miedo a ser rechazado no existe y por eso la conformidad disminuye. Cuéntanos en los comentarios qué otros experimentos psicológicos conoces. Dale like a este vídeo y suscríbete. ¡Hasta el próximo vídeo! Muy bien, vamos a dar una conclusión. Le digo, no es muy largo este síndrome. Ya se explicó cómo se hizo con el señor Salomon Asch. Esto y lo de la conformidad, pues bueno, es un tema realmente, ¿eh? Hay que reflexionar en nosotros qué tan conformes podemos ser. Bien, dice aquí, resumiendo en cierta manera esto, dice, la conformidad es el proceso por medio del cual los miembros de un grupo social cambian sus pensamientos, fíjense, cambian sus pensamientos, decisiones y comportamientos para encajar con la opinión de la mayoría. Y eso no es, pues obviamente a la larga no es bueno. ¿Y qué otra cosa? Cuando tomamos decisiones o adaptamos comportamientos para evitar sobresalir, destacar o brillar en un grupo social determinado. Esto pasa mucho hasta en las escuelas, ¿no? Porque alguien participa y el maestro lo premia y todos, o sea, empiezan ahí a relegarlo y todo porque pues es el destacado. No siempre es así. Por eso ahí, por ejemplo, el maestro tiene que estar al pendiente de esas situaciones, porque pues se supone que no es nada más, no es dar noticias, ¿verdad? Es formar a los alumnos, a los estudiantes. Y igual pasan las labores. Una conformidad a mí no me conviene como empresa porque pierdo talento. Cada quien tiene una idea diferente. Y es en base a las ideas de cada quien que se puede formar una y muy buena. Tú tienes que aceptar que tal vez tu idea pueda perfeccionarse y la idea de otro también se puede encajar algo con la tuya y se puede a la larga hacer una idea única de toda la empresa, de todo el departamento, de todo el grupo, ¿verdad? Pero tú aportaste. Obviamente no vas a coincidir, que es diferente a los demás, porque cada quien tiene experiencias y estudios diferentes o experiencias diferentes también, como les digo. Entonces, es importante que ahí generalmente los supervisores o jefaturas estén muy al pendiente de esta situación, ¿verdad?
Vamos a seguirle. Bueno, si hay algún comentario, con todo gusto. Nos dicen aquí, no busques la aprobación externa. Dice, la clave del crecimiento personal es encontrar la autenticidad dentro de ti mismo. Bueno, mira, si te aprueban o no te aprueban, pues tú toma nota porque no te aprueban. Hay que reflexionar sobre eso, ¿sí? Hay que tener cierta madurez. Obviamente, tal vez la edad te pueda hacer más maduro, o la experiencia que tengas en la vida, o los estudios que tengas especializados. Entonces, eso ya es algo más auténtico. Entonces, algo no concuerda, algo no se concilia. ¿Por qué no me aprobaron esto? Pero tú puedes ver que a lo mejor es para poder aplastarte de cierta manera, ¿verdad? Que no sobresalgas, o a lo mejor tienen razón. Entonces hay que reflexionar en eso, no siempre son ataques, ¿eh? ¿Verdad? Algo eso es correcto. Aunque tú tengas toda la experiencia del mundo y estudios y todo, pues te puedes equivocar. Y dices, oye, sí es cierto, tienen razón. Pero hay que pensar de forma auténtica, ¿verdad? No por miedo, no por temor. Por eso hay que ser entendido. Bueno, ¿qué nos dice Solomon Ash? La mente humana es un órgano para el descubrimiento de verdades y no de falsedades. Entonces, pues, tenemos que siempre buscar la verdad. A ver qué dice Adlai Stevenson de Address at Princeton del 54. Todo el progreso ha sido resultado de personas que tomaron posiciones impopulares. Fíjense. No estaban dentro de la masa humana de conformidad, salieron cosas diferentes y de ahí fue el progreso. Entonces, pues qué interesante, ¿verdad? Como dice la ejecutiva, tú puedes. Dice Rossi Di Mano, periodista canadiense de 1956. Sigue tu camino, cuestiona todo. No aceptes nada, no aceptes ningún dogma ni ninguna perversión. Hay demasiada gente caminando por ahí pensando que son vacas sagradas y solo tienen la mitad de la razón. Acuérdense que ya hemos hablado de otros síndromes. Hay mucha gente que aunque tenga poder es una incompetente. O sea, y eso ya se platicó en otros temas, pero hay mucha incompetencia, bastante. El problema es que si tienen complejo de Peter o algo, la verdad no lo saben y creen que lo que dicen es correcto. Tú te das cuenta de eso, pero estás con una autoridad, estás con gente de poder y pues muchas veces no dices nada. Hay que ver eso también, ¿verdad? Por eso dice aquí, pensando que son vacas sagradas, pero la verdad les digo, no se dan cuenta, ¿eh? De hecho, tengo un compañero en cierta parte que tiene el síndrome de Munchausen. Este hombre provoca conflictos y los trata de arreglar para, pues, él es el héroe, pero son detalles muy interesantes. Entonces, vamos a verlo. Este me encantó, de Rita Mae Brown, de 1944. Todavía vive, ¿eh? Todavía vive esta señora. Creo que la recompensa por la conformidad es que a todos les gustas excepto a ti mismo. ¿Verdad? A ver, vamos a ver, aquí tengo un comentario, hombre, qué bonito, qué padre. Dice Isadora, la motivación por parte de los superiores o bien en la escuela, trabajo, familia, puede ser parte de que haya una conformidad. No, pues te están motivando, te están aplaudiendo. Ahora, hay que ver ahí, usted, Isadora, que no sea de que te están dando por tu lado. Luego tú puedes percibirlo que la motivación o las palabras y todo sean auténticas, lo puedes descubrir, eso sí es bueno, porque son cosas que estás realizando. Si motivas por motivar o tratarlo así, que no sea realmente algo auténtico, te vas a dar cuenta, ¿verdad? Entonces, no sería nada, sería un elogio lo que te están dando y eso no es caer en la conformidad, porque te elogian cosas positivas. Obviamente tú te das cuenta si son auténticas, entonces sí es cierto. Si no, pues nomás te están diciendo, pues síguele por ahí, ¿verdad? Haz de cuenta. Pero muy buena pregunta, Isadora. Muchas gracias por esto. Vamos a ver la que sigue. El conformismo es el carcelero de la libertad y el enemigo del crecimiento. John F. Kennedy, discurso ante las Naciones Unidas de 1961. El conformismo es el carcelero de la libertad y el enemigo del crecimiento. ¡Wow! Me encanta. Bueno, este es Robert Frost, The Road Not Taken. Ese es un libro que hizo. En algún momento, hace muchos años y en delante, dos caminos se separaron en un bosque y yo tomé el menos transitado. Y eso ha hecho toda la diferencia.
Él fue donde no fue la mayoría. No es malo, o sea, no es malo no estar con la mayoría, pero cuando te das cuenta que no está correcta la mayoría, es cuando tú tienes que tomar tus propias decisiones. ¿Qué pasa si toda la ciudad tiene la hora equivocada y tú tienes la hora auténtica? Si tú te guías con la hora auténtica, vas a estar mal en las citas con todos los demás. Te puedes adaptar a esas situaciones para conseguir tus fines y seguir manejándote, pero tú en lo más profundo sabes que tú tienes la hora auténtica, o sea, tú tienes la verdad. Entonces, eso es importante. Traten de ver que somos individuos, somos independientes. Aunque estés casado, aunque tengas hermanos y todo, toda la gran familia, todo perfecto, sigues siendo un ser independiente. No hay nadie igual que tú como las huellas digitales. Ni los gemelos tienen univitelinos que son de un solo saco vitelino, ni las huellas tienen iguales. Esas diferencias tenemos que entenderlas. No es que sea para mal o para bien. Simple y sencillamente hay que usarlo de la mejor manera. Si ves que algo no está correcto y que la mayoría tiene razón, pues la verdad, pues hay que verlo, sí es cierto, o sea, tienen razón ellos. Entonces tú tienes que aprender a discernir las cosas. Es algo que poco a poquito la experiencia, los estudios y todo lo demás está dando una cuestión importante, ¿verdad? En ese momento. A ver si hay alguna pregunta. No hay preguntas. Este me encantó de Mark Twain. Es uno de mis filósofos favoritos, ¿verdad? Dice, siempre que te encuentres del lado de la mayoría, es hora de reformar o hacer una pausa y reflexionar. Dice Mark Twain, siempre que te encuentres del lado de la mayoría, mira, ¿sabes qué? Reflexiona, aguas, ¿verdad? Porque desafortunadamente la gran cantidad de seres humanos que buscan la aprobación y que buscan que todo esté junto con los demás es muy alta. Por eso digo, este síndrome es muy común, ¿verdad? Pero, ok, sí, puede ser culpa de nosotros. No es broncas en la infancia, pero fue en la infancia que sí me guían hacia ciertas tendencias de comportamiento en el futuro, sí. Pero te tienes que dar cuenta de eso, es una madurez poco a poco que vas teniendo. Y no es ponerse en rebeldía ni todo contra los demás, ¿verdad? Aquí nadie te está atacando y nada. O sea, es como tú respondes. Si el grupo no está conforme porque hiciste algunas cosas, pues no esté conforme, no pasa nada. Tú sigue con algunas ideas, algunos proyectos que tengas que hacer. Como decía, generalmente los mejores proyectos o ideas es cuando te sales de la conformidad y hay un progreso, ¿verdad? Entonces, tanto como profes, como padres de familia, como empresarios o dirigentes o directores o jefes, tenemos que ver esa situación para poder ver realmente el talento y irlo fomentando, que vean las ideas, cuando son de veras felicitarlos, ¿verdad? Cuando no sea tan correcto explicar el por qué, nada más que hay que hacer ajustes siempre, no hay ningún problema por eso. Muy bien, si hay alguna pregunta con todo gusto. Bueno, eso es lo de conformidad. 1 más 1 es igual a 3. Pues vemos que no, pero si la mía dice que sí, ahí te quedas ahí pensando. Esto es realmente la esencia de este síndrome de Solomón, el miedo a destacar. Bueno, pues sería todo. No sé si hay algún comentario, hombre. Puede haber alguna duda con todo gusto. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Pues parece que todo bien entendible, Armando, pero pues la verdad es de que otro de los síndromes que como nos lo has estado explicando, conocemos al empleado, tiene tal o cual cosa o tal o cual conducta, y la verdad es que no sabemos cómo llamarle a esa conducta también para poder entender y sobre todo poder actuar para apoyarle, cosas por el estilo. Entonces, pues qué bueno que esto nos ilustra demasiado para llamar las cosas por su nombre. Muchas gracias, Armando, y pues no sé si haya también alguna pregunta o comentario. Y ya lo están haciendo por el chat, licenciado. Sí, pues agradecimientos igualmente, muy buen fin de semana, Dios los bendiga, que la pasen muy bien y muchas gracias de nueva cuenta, Armando, abrazo.
Gracias a todos y recuerden, ustedes son individuales, únicos. Muchas gracias, nos vemos el otro viernes. Gracias a todos.